Buenas, mi nombre es Gabriela Calderón, curso la carrera de Ciencias Criminólogas en la UNED. Eh, la asignatura de este trabajo es Principio de Derecho Penal. El tema de nuestra presentación son los delitos contra la propiedad y el patrimonio. Antes de empezar, vamos a analizar una pequeña introducción que va con relación a los conceptos más importantes que veremos a continuación en nuestra presentación. Mencionamos que el robo es un delito contra el patrimonio que se puede ver observado muy frecuente en la sociedad. Este consiste en el apoderamiento de bienes ajenos de otro individuo, empleando la violencia o intimidación de las personas. También tenemos qué es el hurto. Este concepto o bien este delito consiste en tomar una forma ilegal un mueble ajeno contra la voluntad de su dueño sin mediar la violencia o intimidación de las personas, es decir, ambos conceptos tienen características muy diferentes que lo hacen distinguir unos que otros dependiendo también de la gravedad económica del delito y de la lección que provoque cada uno de ellos. Esta presentación tiene como un amplio objetivo que la persona ciudadana tenga un amplio conocimiento, logrando diferenciar cada delito en contra de la propiedad, logrando establecer este delito como uno de los más frecuentes para poder observar en Costa Rica, como son los robos y los hurtos, donde muchos ciudadanos son víctimas de estos actos delictivos día con día. También esta problemática se ha generado durante una larga trayectoria durante toda la población costarricense. Ahora bien, como ya hemos avanzado con la introducción, vamos a avanzar con el tema principal. Mencionamos que el bien jurídico de los delitos del robo y el hurto es el siguiente, pero antes que todo vamos a mencionar una cita que menciona el autor Jiménez con relación del bien jurídico. El bien jurídico tutelado es la propiedad que se garantiza al castigarse penalmente el desapoderamiento ilegítimo que sufre su tutelación, siendo que éste se protege en la tendencia de las cosas con respecto de aquellas que procure su apoderamiento sin tener derecho alguno con tal efecto. En este caso, el bien jurídico del robo es el hurto, es el bien jurídico de la propiedad. Este consiste en los distintos conjuntos de derechos que tiene un individuo sobre algún bien o incluso sobre un mueble de este individuo. Es importante establecer cada una de estas penas con el fin de disminuir los delitos, en especial los que hemos mencionado, que son el robo y el hurto. Según lo establece el Código Constitucional de Costa Rica, el artículo 45 menciona que la propiedad es inviolable y nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En el caso de guerra, conformación de interiores, no es indispensable que la minimización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar de 2 años después de concluido el estado de la emergencia. También tenemos cómo afecta esta problemática a la ciudadanía. Como bien podemos ver un pequeño resumen en la presentación, lo cual vamos a explicar un poco más a fondo. Esto afecta a la sociedad en los siguientes puntos. Los delitos contra la propiedad influyen en la víctima en los ámbitos de seguridad, en la estabilidad y en la economía, principalmente, y también entre otros, considerando que esto puede provocar a sus víctimas una amplia inseguridad, tanto desconfianza, un temor mayor a la ciudadanía cuando es víctima de un delito como es el hurto o incluso el robo. También en el lado económico puede generar una amplia pérdida económica en las distintas zonas, ejemplo, como en los comercios o incluso en los hogares. Un claro ejemplo sobre esta situación es un gran robo millonario en un local muy importante. Es la gran cantidad de mercadería o dinero que perdió la víctima, esto provocando un mal ingreso económico a su negocio que puede generar muchas consecuencias a dicho acto delictivo a un futuro, a su víctima. Aquí tenemos
¿Cuáles son las diferencias? Porque bien sabemos que cada delito, tanto el hurto y el robo, tienen características muy diferentes, lo cual debemos distinguir. Bien, como podemos observar en la presentación, menciona que el robo es la diferencia entre el hurto y el robo, entre el robo y el hurto, perdón, es que la relación en la pena. El robo tiene una pena más elevada que el hurto, pues mientras el robo se apodera de bienes de un individuo por medio de la violencia, por lo tanto el hurto no genera violencia, pero sí también se apodera de bienes de un individuo, pero con la diferencia es que no genera el uso de violencia. Por otro lado, dice que el robo se da por medio de amenazas y golpes, por lo tanto en el hurto no se da eso. El hurto es como más bien como un descuido de la víctima. Un ejemplo del robo es robarse un bolso adentro de un carro que esté totalmente cerrado, el auto se abre la cerradura con fuerza para poder lograr con su objetivo, que es robarse el bolso que se encuentra dentro del vehículo. Un ejemplo del robo es robarse un teléfono que se encuentra en un punto vulnerable sin generar violencia. Tipos de penas y proporcionalidades. Vamos a explicar qué es cada delito, como por ejemplo el hurto simple. Este es considerado como un individuo se apodera legítimamente de un bien jurídico ajeno, lo cual se genera. La violencia, otro ejemplo, sería que yo en mi vivienda deje la puerta totalmente abierta y cuando alguien se meta con la misma puerta que yo dejé abierta, se lleve algo de valor de mi vivienda, como lo menciona el Código Penal de Costa Rica. En el artículo 208 se da de medido con prisión de 1 mes a 3 años el que se apodere legítimamente de una cosa mueble parcial ajena, tiene una pena de 1 mes a 3 años de prisión, que tome un buen bien legal que no le pertenezca. El robo simple, consiste cuando un individuo se apropia ilegal de las pertenencias de otro, generando violencia. Su pena consiste de 6 meses a 3 años de prisión, según lo establece el Código Penal en artículos 212. El que se apodere legítimamente de una cosa mueble totalmente o parcial ajena será deprimido con las siguientes penas: con prisión de 6 meses a 3 años cuando la sustracción sujeta sometida con fuerza con las cosas y su cuantía no excedieran de 3 veces el salario base. Con prisión de 1 a 6 años si midiera la circunstancia prevista en el licencio anterior de un monto sustraído excediera de 3 veces el salario base. Con prisión de 3 a 9 años cuando el hecho sugiere sometido con violencia sobre las personas. ¿Qué es el robo agravado? Consiste cuando un individuo implica el uso de violencia como amenazas, también el uso de arma de fuego o bien arma blanca durante un acto delictivo. Los delitos de robo es conocido por lograr implicar un mayor riesgo a las víctimas, generando violencia o intimidación a cada víctima. Según lo establece el Código Penal en el artículo 213, se imputará prisión de 5 a 15 años en los siguientes casos. Si el robo fuera perpetrado con perforación o fractura de una pared, de un cerco, de un techo, de un piso, o una puerta o una ventana, de un lugar habitado, de sus pertenencias si fuera con armas. Se castiga con una pena de 15 años de prisión quien realice este delito. La diferencia entre el hurto y el robo es con relación a la pena, como hemos mencionado anteriormente, que el robo es considerado más violento. Esto influye a que este delito sea penalizado con más pena, que en este caso de realizar un hurto. Según lo que establece la ley penal, debe ser proporcional al delito. En otras palabras, no se puede exagerar la pena del delito, va relacionado con relación al delito que se ha cometido. La proporción siempre se medirá con relación a la importancia social del hecho realizado. El delito que hemos escogido
el delito tipificado que se establece en el Código Penal. El que hemos seleccionado es el robo agravado, como ya hemos hablado un poquito más de él. Se provoca por medio de amenazas y lesiones, va con una mayor pena que como lo establece el Código Penal, y vamos a realizar un ejemplo sobre este delito. Se menciona que el delito tipificado que hemos mencionado, ya mencionamos que fue el robo, ya que este colocamos y sabemos que está en el Código Penal, lo cual lesiona el bien jurídico de un individuo, el impacto que le puede ocasionar a la víctima, el trauma psicológico, la desconfianza ante la sociedad sentimental, el temor, la angustia a la persona, a la víctima, o bien incluso hasta la muerte. Un ejemplo es un robo en un banco donde este sujeto amenaza con violencia a una cajera del banco y a los demás ciudadanos que se encuentran adentro de dicha institución. ¿Cuáles estrategias podemos nosotros, con base a los documentos y a base de entrevistas que analizamos, para disminuir los actos delictivos? Con relación a las entrevistas e informaciones valoradas, llegamos a dichas estrategias que sirven para la disminución de delitos en la sociedad, como la siguiente. Una es el mayor ingreso o bien presencia policial en las distintas zonas de riesgo. También nos podemos enfocar en el lado de los centros educativos, quien es de suma importancia lograr influir y dar conocimiento desde una corta edad a los niños con relación a los actos delictivos, con el fin de tener como objetivo la disminución de los actos delictivos en la sociedad, proteger el bien jurídico de las personas y generar una mayor confianza a la ciudadanía costarricense. Muchas gracias.